Estamos de regreso y es momento de hablar de temas económicos, de la manera además amena como lo hace el maestro Jesús Bata. ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, uy, ya está de hasta ameno. Pues me han ameno, dicho que muy buena ¿mandé? sección, eso dice el público. No me reclames a mí. Dice, vamos a ver a Broso ahí, económica. Bueno, nada le gusta. no, sí me gusta hasta eso, pero ay Dios, híjole, pues como que la economía es muy aburrida como para, pero pues qué bueno. Pero a ver, el es un flor. libro de Thomas Piketty, francés, está convertido en el libro más vendido en los Estados Unidos, está en la Sí. lista del New York Times desde hace varias semanas. Bueno, pues de alguna manera reitera en El cuanto al capital en título. el siglo XXI. Dice el capital en el siglo XXI y empieza que un fantasma recorre el mundo y es el de la desigualdad. Obviamente, es parafraseando a Carlos Marx, que decía que un fantasma recorre el mundo, que era el mundo de la explotación. Carlos Marx decía proletarios del mundo unidos. Yo creo que ahora van a decir muertos de hambre del mundo unidos, porque pues híjole, ¿cómo? El fantasma que decía Marx era el de la revolución, ¿no? El fantasma que recorría el mundo. Sí, en el siglo XIX. En el siglo XIX. O sea, lo curioso del caso es que trata de parafrasear, pero definitivamente, el fin de semana le di una lectura rápida al texto, al link de este amigo. Y por otro lado... Porque hay que decir que no está traducido al español todavía. No, sí está ¿Ya traducido. está traducido? No editado. Se vendieron 3 ejemplares en la Feria del Libro. 13. 3. Pero está apenas el Fondo de Cultura Económica. Pues a lo mejor está el Fondo de Cultura, pero ya vi uno de una editorial española. Y hay una editorial argentina que no me acuerdo cuál es, que también ya lo tradujo y ya lo publicó. A lo mejor el Fondo de Cultura Económica, como siempre, pues va a llegar un poquito tarde, un año tarde a este negocio. Pero bueno, independientemente, a ver, es para así la peinadita, porque independientemente de esto, a ver, quiero hacer una cuestión al principio y antes de leer todo esto. Tomé algunos puntos de una publicación que se llama Ibero 40 de la Escuela de Economía de la Ibero y lo elaboró la doctora Ana Luisa Graue. En este caso le tomé algunas ideas, me las fusilé, pero le di su reconocimiento en el artículo y básicamente... Digamos que la citaste. Me la fusilé así vilmente. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que vamos a poner? Pone 2 variables fundamentales. La primera de ellas se llama la tasa de retorno del capital o tasa de retorno de las aportaciones del capitalista, que da un nivel de vueltas muy grande, mucho mayor que la tasa del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Que si el Producto Interno Bruto a nivel mundial ha crecido 2.53% promedio anual en los últimos 30 años, la tasa del retorno de capital estamos hablando que es de 5 al 8%. O sea, muy superior. Bastante superior. Estamos hablando de que si anteriormente las empresas pequeñas recuperaban su inversión en un periodo de 3 años, ahorita las empresas pequeñas están tardando alrededor de 10 años en recuperar, mientras que los grandes capitales están tardando 3 años, porque también tienen acceso no solamente a la lana que está generado por medio del mercado propio de los bienes y servicios, sino también de la bursatilización. Están recuperando. Y podemos verlo, por ejemplo, el caso... O sea, la prosperidad esta que se nos vendía como la copa de champaña que se derrame, que iba a llegar hasta la base, es lo que está viéndose, es lo que denuncia Piketty que no está pasando. Pues más bien parece... Se está quedando la utilidad arriba. Más bien parece película de Fellini. Yo veía, por ejemplo, ¿cómo se llama? La pirámide que hay en la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México, y ahí arriba estaban los 24 capitalistas de México en su banquete y le aventaban a la perrada todo, ¿cómo se llama? Todo lo que les sobraba, más o menos ese aspecto. Y verlo en un aspecto, a ver, creció 15,000 millones de dólares la economía el año pasado. El 75% se lo van a dividir entre los 24 empresarios más grandotes y los 150,000 millonarios en dólares. De todo lo demás que le toca, digamos, al sector que tiene un salario mínimo, pues le van a dar 3 pesos más para que vaya a comprar unas 10 tortillas. En una población de 120 millones de habitantes, 150,000 personas están obteniendo los dividendos de este crecimiento. Aproximadamente.
Los demás aportan nada más. Aportamos, bueno, la clase media todavía no nos hemos hecho tan pobres, pero ya se tiene algún nivel de pobreza, sobre todo porque se tienen menos niveles de igualdad. O sea, de bienestar también. Sí, de bienestar. Por ejemplo, decía, 1% de la población controla a nivel mundial el 25% del PIB. En México, 24 familias controlan el 45% del PIB. Ahora, el 0.01% controla a nivel mundial, creo que el 10%. Pues hasta ahí como que es un malabar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el 60% de la población a nivel mundial está haciendo esfuerzos sobrehumanos para arrancar del 20 al 30%? Pues es bastante difícil. Aquí hay una crítica en ese libro que habla de que a partir de la Thatcher, a partir de Reagan, se impone y pone en orden. Consideran que el sector público es completamente parasitario y todo tiene que ser la locomotora, en vez de estar a manos del gobierno, la locomotora de la economía tiene que estar a manos del sector privado, lo cual tiene una lógica dentro del liberalismo. Y tomando en cuenta lo desprestigiado que está la participación del Estado, con las altas tasas de inflación y el exceso de mala interpretación del keynesianismo, donde el endeudamiento y la emisión de billetes era un deporte, y la corrupción, bueno, la corrupción ahorita también la podemos ver y duplicada. Entonces, en este aspecto dijeron, no, pues hay que quitar. El ejemplo clásico de la Thatcher, bueno, que de alguna manera está, los que ahorita están estudiando doctorado en métodos complejos, platicaban que ellos eran chamacos de primaria, y de repente estaban felices con la Thatcher porque les había reducido más o menos el 75% de las materias que consideraban que eran frívolas e irresponsables. Estamos hablando de civismo, estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de lo que pudiera ser el equivalente a ciencias naturales. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues sacaron individuos que inclusive tienen sus títulos universitarios, pero son unos completos analfabetas en el aspecto de lo que son ética, moralidad. Ok, por otro lado, le vacía todo el aspecto y toman en cuenta la desregulación. O sea, no solamente era Milton Friedman, Harry Johnson, también estaba Friedrich Hayek, que no tiene que ver nada con Salma Hayek, sino se le perdonaba algo. Pero ¿qué pasó con este cuate? Quería la desregulación, quería que cada banco emitiera sus propios billetes. Le tomaron en cuenta varias cosas de la desregulación y gracias a él, la crisis del 2008 y la de reciente inmobiliaria de Europa, le tocó de que pues realmente no eran la Madre Teresa de Calcuta en los inversionistas, más bien eran... Pues yo creo que hasta era bien decente el Chapo Guzmán, por lo menos hacía esfuerzo en generar empleo. Bueno, me van a meter al bote si sigo enobreciendo. O sea, ¿a qué situación estamos? Se hizo un ultraliberalismo, pero únicamente los beneficiados fueron la parte más alta de la sociedad. Actualmente estamos hablando de que si no llega a cambiar este enfoque, pues ya el espíritu de la revolución del siglo XIX va a estar en unos 20 años aquí. Y quizás como revuelta, fíjate, más que como revolución. A ver, esa diferencia que sea Octavio Paz, más como explosiones, como lo que está pasando en Brasil. Pues las revueltas, por ejemplo, cuando fue la Revolución Mexicana, la revolución tenía una definición, había una conducción política, y la revuelta es la anarquía. A ver, hay una conducción política de parte de los intelectuales en los revolucionarios. Pero ¿cuánto tiempo hubo de que, si bien había intelectuales atrás de ellos? O sea, por ejemplo, yo tampoco quiero llamar revolución a lo de los templarios, pero gran parte de la gente que militó en la guerrilla de izquierda, son asesores de ellos. O sea, a veces llega a ser tan incontrolable que ya se hace una revuelta muy grande y empiezan a colarse cierto tipo de ideas. Corrígeme si me equivoco, la tesis central sería que la gran desigualdad que está generando este modelo y que Piketty se encarga de poner en blanco sobre negro
propicia enormes ejércitos de reserva que igual pueden servir para la protesta política, para el crimen, o sea, gente sin esperanza que se suma a cualquiera de estas causas. Y el modelo capitalista no está pudiendo recuperar esa gente para su propia lógica, para refuncionalizarla, ¿no? A ver, aquí vamos a una cuestión. Cuando hablamos de innovación tecnológica, estamos hablando de innovación ahorradora de trabajo, no ahorradora de capital. Si lo aplicas en un país como Suecia, pues allá tienen muy poca población y es coherente. Pero si lo aplicas de una manera rabiosa en el estado de Guanajuato, pues te va a salir una cuestión, nunca vas a generar suficiente riqueza. Por más publicidad que hagas, no vas a solucionar el problema del empleo y mucho menos del ingreso. Entonces, aquí lo que vemos es, ¿qué es lo que se necesita? Piketty recomienda cambiar radicalmente, que haya un impuesto por la riqueza. Y eso que es neoliberal a ultranza. Y por otro lado, seguir el modelo sueco de gravar con 70% las herencias, pero a fondos muy específicos. Por ejemplo, si tú ves a un sueco que paga 65%, está feliz porque va a tener un fondo de retiro muy jugoso, igual que los noruegos, igual que los finlandeses. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? Ay, ¿para que se lo robe el gobierno o los sindicatos? Pues no. Para que desaparezcan como tantas veces ha desaparecido. Bueno, pues híjole, pues me da gusto que les parezca todas las desgracias que se describen en esta sección, que les parezca, pues por lo menos entendibles, atendibles. Oye, me imagino que este libro seguirá dando de qué hablar. Pues yo creo, mira, yo creo que me recomendaron otro libro aquí, una excelente, ¿cómo se llama? Déjame ver, me gustaría, ¿cómo se llama? Ir turnando. Lo que pasa es esto, casi toda la economía que conocemos es terrible. Mejor lo hacemos después. Tú eres dueño de tu sección, ya sabes, yo te sigo. Es el maestro José Jesús Bata en Economía y Finanzas Personales, como todos los lunes. Muchas gracias, Jesús. Aquí nos vemos. Gracias. La próxima semana. Bueno. Hacemos una breve pausa.